Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otra lectura de guías de práctica clínica. En esta ocasión traemos la guía de diagnóstico y tratamiento de la fisura anal en el adulto. Esta es una actualización del 2015, es una guía que está relativamente corta, entonces esperamos y no tardarnos tanto en este episodio. Nos saltamos los aspectos generales, ya sabes, yo soy el doctor Treviño y nos vamos que nos dicen que la mayoría de las fisuras se encuentran en la línea media posterior. 10% de las mujeres y 1% de los hombres llegan a presentar una fisura en la línea media anterior. Las fisuras que se localizan en las regiones laterales o que son múltiples nos debe hacer pensar de una patología diversa y que la fisura es una causa secundaria como tal, como la enfermedad de Crohn, las infecciones de transmisión sexual, la amebiasis, el VIH, entre otras. Realmente no se tiene una causa fisiopatogénica establecida, pero sí se ha aceptado que el traumatismo que se produce con las heces duras, pues secundarias, un estreñimiento severo, puede generar los traumatismos y esto generar pues, la fisura. La fisura anal en su contexto clínico va a tener un dolor ardoroso o quemante durante la evacuación y además puede llegar a presentar una hipertonía del esfínter anal interno secundaria al dolor, que este es un espasmo reflejo. El dolor se mantiene de minutos a horas y también se agregan varios factores que predisponen a una falta de cicatrización de parte de la fisura, cuando ésta se presenta en la línea media posterior. Por ejemplo, que en ese sitio hay menor irrigación en la zona del conducto anal y además que hay un mayor número de glándulas anales. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un aumento de la respuesta inflamatoria, o sea que esa respuesta inflamatoria va a ser severa. Hay otro término que nos maneja la guía que es fisura anal crónica hipotónica o fisura crónica asintomática, la cual no presenta dolor. Esto pues tiene un manejo totalmente distinto y pues no es el objetivo total de la guía, simplemente es para que lo conozcas. Pasamos ahora a la definición y nos dice que la fisura anal va a ser un desgarro lineal por una úlcera en el eje longitudinal del anodermo que se extiende del margen del ano a la línea anorrectal o línea dentada, como también se conoce. Las fisuras anales crónicas presentan una triada que se conoce como triada de Brody, que tiene una papila anal hipertrófica en su borde proximal, un colgajo centinela en su borde distal y entre estas dos se va a encontrar la base de la fisura, con la exposición de las fibras del esfínter anal interno. Entonces va a haber dos parámetros que nos hablan propiamente de una fisura anal crónica, el tiempo y las características clínicas. Una fisura anal crónica en tiempo va a ser aquella que dura más de 6 semanas. Hay otras sociedades y todo eso que sugieren un periodo de 8 a 12 semanas, mayor, ¿verdad? Y además ver características clínicas como ya se comentaron en la triada de Brody, que es la presencia de un colgajo, anal o hemorroide centinela, la exposición de las fibras del esfínter anal interno en su base y bordes con apariencia fibrosa. Si a esto le agregamos la papila anal hipertrófica, tenemos la triada de Brody. Entonces ya pasamos directamente con la guía de práctica clínica y nos dice que dentro de la prevención primaria hay ciertos cambios de estilo de vida que podemos hacer para reducir la presencia de la fisura anal, como puede ser consumo de frutas y verduras más de 6 veces por semana, consumo de pan de grano entero entre 3 veces a la semana. Y hay ciertos factores de riesgo que hay que evitar: el pan blanco, el consumo de salsas a base de grasas y el consumo de tocino y salchicha, básicamente los embutidos. Se recomienda el consumo de alimentos ricos en fibra y bajo consumo de alimentos con grasa para la prevención de la fisura anal crónica. Entonces vamos a pasar ahora con datos propios de la historia clínica y ya sabemos pues esto, casi toda la patología anal va a estar caracterizada, si es la fisura va a estar caracterizada por dolor, si es hemorroides va a estar caracterizada por sangrado y si es un absceso va a estar caracterizado por sitio, eritema y todo eso moreno, ¿no? Entonces en la fisura el dolor va a ser el síntoma principal y normalmente es trans y postdefecatorio, tipo ardoroso o quemante que puede durar varias horas después de haber he tenido la evacuación. También puede presentar sangrado y eso es un dato que puede ser común y el sangrado llega a ser rojo brillante y generalmente los pacientes se dan cuenta al momento de estarse en el papel higiénico cuando se están limpiando, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes, esto ya enfocándonos más que nada de cara a la NAM, es que saber que no porque te digan sangrado va a ser un hemorroide, ¿sí? Entonces, sí es más característico, pero tienes que ver el contexto general para que no te la vayan a aplicar, más que nada. A la inspección, mediante una tracción gentil de los glúteos, se puede mostrar la presencia de una fisura anal. En general, se va a observar como un colgajo cutáneo externo al borde de la fisura y en la anoscopía, cuando sea posible realizarla. Va a existir la úlcera y la papila hipertrófica. Además, la presencia de las fibras circulares del esfínter interno en el fondo de la lesión nos va a hablar propiamente de cronicidad.
Se recomienda que los pacientes que presentan hipotonía durante la exploración física se les realice una manometría preoperatoria. Y ya vamos directamente con el tratamiento. Te comento, es una guía muy cortita, pero que sí nos va a servir para dar manejo a nuestros pacientes. Dentro del tratamiento médico, pues vamos a tener el tratamiento conservador, que aquí lo que se recomienda es que se aumente la ingesta de líquidos, se den ablandadores de heces y analgésicos tópicos. También se debe considerar como tratamiento de primera línea, de forma conservadora, claro está, el uso de baños de asiento, porque esto mejora la sintomatología en los pacientes. Se recomienda como tratamiento tópico utilizar diltiazem tópico al 2% durante 6 a 8 semanas como el tratamiento inicial en los pacientes que tienen fisura anal crónica, antes de considerar un tratamiento quirúrgico. Se debe advertir que el diltiazem tópico le puede causar prurito anal, entonces como que uno de los efectos adversos que pueden llegar a presentar. Otro tratamiento que se puede dar es la toxina botulínica. Su acción, pues en forma de evidencia, nos dice que se une irreversiblemente a las terminales nerviosas presinápticas. Va a impedir la liberación de acetilcolina y por lo tanto detiene la transmisión nerviosa. Así induce una hipotonía relativa. Este efecto tiene una duración de 2 a 3 meses hasta que se vuelvan a llenar las terminaciones nerviosas de acetilcolina. Esto es una de las preguntas de tipo de residencia. ¿Cuánto tiempo tarda en rellenarse las terminales nerviosas nuevamente de acetilcolina? Y tarda esto, ¿no? Se sugiere utilizar la toxina botulínica de 20 a 25 unidades en 2 dosis divididas inyectadas en el esfínter anal interno a cada lado de la fisura, para una fisura resistente a diltiazem tópico. Ya en el tratamiento quirúrgico, pues la opción que siempre nos van a mostrar es la esfinterotomía lateral. ¿Por qué? Porque ha resultado ser más útil, más que nada contra el tratamiento médico. Tiene una tasa de curación del 85%, tiene una persistencia del 5% y una recurrencia del 10%. Las alteraciones o los efectos adversos más indeseables de esta operación son las alteraciones de la continencia. Se demostró que alrededor del 30% de los pacientes van a tener alguna alteración para controlar los flatos, 20% va a llegar a presentar suciedad y 3 a 10% tienen episodios de fugas. Pero en general la tasa de satisfacción de los pacientes es del 90%. Ahora sí es como que el riesgo pero para quitar el dolor, ¿no? Entonces es por eso que esta tasa de satisfacción. Se recomienda la esfinterotomía lateral interna como tratamiento de elección ante la falla del tratamiento médico. Y se recomienda la resección de la papila anal hipertrófica para mejorar la satisfacción del paciente. También se sugiere considerar la fisurectomía con avance de colgajo en aquellos pacientes que tienen un esfínter anal normal con relación a su presión y en pacientes que tengan trauma obstétrico. Dentro de las complicaciones, pues ya comentamos que la complicación quirúrgica más temida es la incontinencia. Puede presentarse de forma temporal en el 7% y definitiva en el 4%. Otras complicaciones que pueden llegar a presentar son los abscesos, hasta el 2%, que son infecciones. Se sugiere no realizar la esfinterotomía lateral interna en aquellos pacientes que desde antes tengan algún tipo de incontinencia, tengan ausencia de hipertonía clínica o manométrica, porque en esos pacientes tienes mayor riesgo más bien de que presenten incontinencia. Se sugiere realizar un ultrasonido endoanal y manometría no rectal en pacientes con antecedentes de cirugía no rectal previa, con riesgo de desarrollar incontinencia. Hay ciertas consideraciones especiales, principalmente las causas secundarias de fisura, como puede ser la enfermedad de Crohn. Normalmente en esos pacientes se asocia más a la ulceración del sitio por el mismo proceso inflamatorio y eso lo ocasiona la fisura. El 20 al 30% de los pacientes que tienen enfermedad de Crohn, los síntomas perianales generalmente preceden a las manifestaciones intestinales, que es algo también que hay que estar buscando en los pacientes que son jóvenes, más que nada. La incidencia de complicación de tratamiento quirúrgico en pacientes con enfermedad de Crohn es del 7 al 42%. Siempre se va a sugerir el manejo conservador como tratamiento de primera línea en los pacientes que tengan enfermedad de Crohn y solamente tratamiento quirúrgico en aquellos donde falla el tratamiento médico. Y otra de las causas que te pueden causar fisura es el VIH. Entonces, el 13% de los pacientes que tienen VIH van a llegar a tener proctitis con presencia de una úlcera anal. Y luego ya después de esto nos pasamos a los cuadros y algoritmos. Y aquí nada más viene algoritmos, si no me equivoco. Así es. Entonces, tenemos el algoritmo acerca de tratamiento de la fisura anal. Y tenemos pues la fisura anal. Y vamos a ir al lado primero del contexto agudo. Le damos tratamiento conservador. ¿Recurre una fisura anal aguda? Pues entonces ya estamos ante una fisura anal crónica por el tiempo. Recuerda que es mayor de 6 semanas. Si no recurre, se le hace seguimiento y ya está. Entonces ya nos vamos al contexto de una fisura anal crónica. Hay que ver, ¿tiene hipertonía clínica?
Entonces, si es así, hay que buscar otros datos como el colgajo anal o la papila anal hipertrófica. Si el paciente no tiene estos datos, le vamos a dar tratamiento tópico, como diltiazem de malol 2% o nitroglicerina. Si existe recurrencia después de dar tratamiento tópico, entonces hay que considerar la toxina botulínica, si es que se cuenta con el recurso. Si se cuenta, le aplicamos toxina botulínica. Y si no se cuenta o existe recurrencia después de la aplicación de la toxina botulínica, pues entonces pasamos a una esfinterotomía lateral interna parcial o una cirugía preservadora de la integridad del esfínter. ¿Por qué es importante esto? Porque nos está hablando, o sea, si recordamos hasta el inicio donde partimos el algoritmo, nos está hablando de un paciente que tiene hipertonía, pero que no tiene datos más avanzados de la fisura anal. Entonces, por eso se recomienda ese tipo de procedimiento. Por su parte, si tiene colgajo anal, papila anal hipertrófica e hipertonía clínica, entonces aquí se recomienda que se realice una esfinterotomía lateral interna parcial o una cirugía no preservadora de la integridad del esfínter. Si existe recurrencia después de esto, podemos hacer una cirugía de colgajo anal o una firurectomía. Si no existe recurrencia, se da seguimiento nada más. Si después de haber hecho la cirugía de colgajo anal o la firurectomía y existe nuevamente recurrencia, entonces aquí ya pasamos a que el paciente debe incluirse en un protocolo de investigación para tratar su lesión específica. Nos vamos otra vez hasta el inicio del algoritmo y nos preguntan, ¿tiene hipertonía clínica el paciente? Pues no. ¿Tiene antecedente de parto, incontinencia o cirugía anal? Nos dicen sí, sí las tiene. Entonces hay que hacer una manometría de forma inicial. Y además de la manometría, le vamos a solicitar un estudio anorrectal y un ultrasonido endonal. Si la presión de baja de reposo o contracción o existe lesión del esfínter anal, entonces aquí pasamos a hacer una cirugía del colgajo anal o fisurectomía. Si después de esto existe recurrencia, pues ya se pasa el paciente a protocolo. Si después de que hicimos nuestra manometría, el paciente no tiene presión baja de reposo, no tiene contracción o no tiene lesión del esfínter anal, o el paciente no tiene antecedente de parto, de incontinencia o de cirugía anal, entonces ya pasamos directamente a la esfinterotomía lateral interna parcial o cirugía no preservadora de la integridad del esfínter. Y con esto hemos concluido la guía de práctica clínica de diagnóstico y tratamiento de la fisura anal en el adulto. Esta es una guía que es cortita, es simplificada. Si estás en servicio social, yo creo que en cualquier sitio te va a llegar algún paciente así. Entonces sí es recomendable pues de perdido saber qué tratamientos de forma inicial les podemos brindar a los pacientes y cuándo referirlos a cirugía general o a proctología dependiendo de lo que tengas. Con esto me despido, espero que te haya gustado el episodio. Soy el Dr. Treviño y nos vemos en la siguiente lectura. Chao, chao.